Tenemos, amados hermanos, por quién orar. Vamos a orar por los siguientes hermanos. Amén. Vamos a orar por el hermano Cedeño, por Joel, por Rubén, por Carlos Vera, por nuestra hermana Selenia, nuestra hermana Sandra, nuestra hermana apellido Intriago, nuestra hermana Miriam, nuestra hermana Jenny, nuestro hermano Benjamín, por nuestro hermano Milton, nuestra hermana Raquelita, nuestra hermana Sonia. La palabra de Dios dice que con la unción del aceite, llamar a los ancianos de la casa de oración y la oración de fe sanará al enfermo. Tenemos que ungir con aceite, simbolizando la llenura del Espíritu Santo, la unción, pero la oración de fe, dice la palabra de Dios, es la que sanará. Mientras usted, el familiar, el amigo, si no está aquí el enfermo, usted haga de cuenta que Dios dice en su palabra que cuando llegó el centurión a pedirle misericordia, a pedirle que solamente con una palabra que Jesús lanzara a la casa, porque no era digno de que el centurión, que Jesús entrara a la casa de una persona que estaba en contra de los mandamientos, podemos decir, de Jesucristo, porque tenía que estar acorde con el rey en ese entonces, con los romanos. Entonces Jesús solo lanzó la palabra y dice, para el que cree, todo le es posible. Y desde ese momento el enfermo sanó en la casa porque Dios lanzó la palabra. Jesús mandó el mensaje con fe y amor. Pero el centurión fue tan obediente que le dijo, no eres digno de entrar en mi casa, pero sí el poder de Dios. Amén. Recordemos, eso lo vamos a hacer ya mismo, después de unos 5 minutos antes del culto. Prepare su corazón, oremos con amor, oremos porque el mensaje de hoy está hablando cómo mantener un altar, el fuego ardiente que es, cómo levantar ese altar, ese fuego, esa llama que no se apague, que no venga ni la ceniza, que no moje la leña, que siempre tenemos que estar ardiente el Hijo y el cuerpo de Cristo. Amén. Y vamos a tener la lectura, amados hermanos, en Levítico 6, 12 y 13. Levítico 6, 12 y 13. Y como tema tenemos oración de un altar. ¿Cómo levantar un altar de oración en mi hogar? ¿Cómo levantar un altar de oración en mi hogar, en mi casa, en mi familia? Y como subtítulo le hemos puesto levantar ese altar delante de Dios. Yo pregunto en esta noche, amados hermanos, ¿cómo está nuestro altar? ¿Cómo está su altar de oración? ¿Está ardiente? ¿Está bajo? ¿Las cenizas le llegó? ¿Hay poca leña? ¿Cómo está nuestro altar? Solo Dios lo sabe, amén. Y la palabra de Dios dice en Levítico 6, 12 y 13, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y vamos a leerlos todos para tener y ver lo que Dios nos pide en este versículo, amados hermanos. Amén. Y vamos, 1, 2, 3. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que arderá. Pondrá en él leña cada mañana y comenzará el holocausto sobre él y quemará sobre él y las grosuras
de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Amados hermanos, aquí Dios nos está hablando de que nuestro altar tiene que estar completamente con un fuego encendido ardiente. No podemos dejar de apagar un fuego que está ardiente. Hay altares de sacrificios, hay altares de incienso, hay altares de perdón, hay altares que levantaron los grandes hombres de Dios como los patriarcas, tanto como Abraham, Moisés, Noé. Cada uno de ellos a donde iban, lo primero que ubicaban era la tienda y cómo levantar ese altar. Un altar que era la búsqueda incansable e insaciable ¿de quién? De los hombres que querían conversar y hablar con Dios, así como Dios lo hace en la actualidad. ¿Cuál es nuestro altar? Nuestro corazón, nuestra búsqueda. Un corazón limpio, dice la palabra de Dios, que agrada a Dios. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Él lo va a tomar porque Dios se complace del corazón de aquel hermano, de aquella mujer, de aquel hombre, de aquel joven que busca la presencia de Dios para llenarnos. En los actuales momentos, amados hermanos, si la iglesia en sí estuviera con ese fuego ardiente, con esa presencia de Dios, estaríamos en cualquier momento cuando alguien nos pida una oración, estar allí orando por él, y la oración que usted haga, la oración que usted va a hacer, entregándole la vida a Dios y pidiendo a Dios el perdón y la misericordia, esa alma será levantada conforme a lo que Dios y usted le está pidiendo aquí a Dios. Solo las misericordias de Dios pueden levantar al enfermo. Solo el poder de Dios puede levantar al paralítico. Solo el poder de Dios puede hacer un milagro sobrenatural. Y todos nosotros conocemos el poder de Dios. Tenemos un ejemplo vivo aquí dentro de la iglesia, que es el que más en estos momentos hemos orado, la iglesia, la congregación, con el hermano Rubén Peralta, con el hermano Joel, con el hermano, el hijo del hermano Capú, Gabriel. Hasta donde yo me acuerdo, amados hermanos, Dios ha obrado un milagro. Lo que el médico diga, eso es su diagnóstico como clínico, pero el diagnóstico y el proceder de toda la sanidad divina la tiene Dios. Él solo tiene el poder de sanar, de curar, de restaurar, de liberar, de cortar ataduras, pero siempre y cuando usted, yo y toda la congregación estemos, amados hermanos, en un solo sentir. La palabra de Dios nos enseña en esta noche que mientras se mantenga el fuego ardiente y la leña mantenga ese fuego del poder de Dios, ese altar va a estar vivo. Nosotros estamos vivos. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Hemos estado dolientes, nos ha levantado Dios, nos ha ayudado. De una u otra manera, Dios nos ha levantado de una manera sobrenatural. Gracias, mi hermano. Sobrenatural. ¿Y qué nos está pidiendo aquí Dios? Que debemos de poner y anteponer ante todo, amados hermanos, levantar un hogar, una oración dentro del hogar de la familia. Todos hemos tenido un milagro que Dios ha hecho. La vida, cualquier familiar, hermano, tío, tía que haya estado allí, pero a veces Dios sabe por qué nos sana de una manera en segundo.
porque Dios está viendo el proceso de aquella persona, está viendo cómo tratar con él, un proceso de salud, porque Dios puede hacer un milagro sobrenatural, lo puede hacer, pero Dios está viendo cómo actuamos, cómo actúa usted, cómo actúo yo y cómo actúa nuestra familia, si nuestra fe está alta, si mengua o si decaemos. Caídos pero no derrotados. Y también nos está enseñando que todo tiene su tiempo. La palabra de Dios nos dice que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Buscar el reino de Dios, buscar la presencia, buscar la santidad, buscar cómo llenarme, cómo llenarse usted del poder de Dios, cómo tratar Dios con nosotros, porque Dios trata de diferentes maneras con cada uno de nosotros, amados hermanos. Si tenemos paciencia, si somos impacientes, si tenemos amor, si tenemos dominio propio en nosotros mismos, porque a veces hasta nuestra dolencia, nuestra enfermedad hace que nuestro carácter cambie. Estamos irritados, nos volvemos totalmente que no queremos que nadie nos hable, pero el familiar no tiene la culpa. Soy yo de pronto el que cometió una falta, o Dios quiere que nosotros vengamos a los pies de Cristo, porque nos está trayendo con lazos de amor, pero a veces detenemos esa bendición, y Dios nos dice, no vienes con lazos de amor, ahora te voy a traer con dolor. Porque con dolor vas a reconocer que yo soy tu Dios, que soy fuerte, que soy celoso y que tienes que venir a mí, porque todos dependemos de ¿quién? De Dios. Todos dependemos de Dios. El que se enferma y tiene económicamente va a sentir dolor. No va a sentir otra cosa. Va a sentir dolor, le van a poner inyecciones, le van a poner vías. Nadie pasa a excepto de que porque tiene dinero no va a estar en una clínica con vías, con sueros o viceversa. Todos vamos a sentir el dolor porque somos humanos, creación de Dios. Y el altar que Dios nos está pidiendo, amados hermanos, es que usted y yo tengamos levantado ese fuego ardiente para mantener esa oración, esa llama viva. ¿Quiénes de ustedes aquí hemos vivido 28 años? Y me acuerdo todavía de cuando nuestros padres, nuestras madres cocinaban en Querex, en las cocinas de Querex, en los fogones, ¿se acuerdan? Y las abuelitas, nuestras abuelas, tenían siempre el fogón encendido. Nunca estaba apagado. La noche, la madrugada, todo estaba allí con leña y usted se levantaba en la madrugada o viceversa a tomarse un jarro de leche o un chocolate, pero ahí estaba la abuelita listo y presta, llevando la leña al fogón, llenando de Querex la cocina. ¿Y qué hacían ellas? Nunca estaba ese fogón vacío. ¿Se recuerdan? Nunca estaba vacío. Siempre había camote, siempre había verde, siempre había maduro, siempre había guineo, pero ahí estaba. Y llegaba una visita, tenga, sírvase. Y no es como ahora que usted va a la tienda porque es lo más fácil. Las abuelitas tenían esa paciencia, ese amor, y todo era delicioso. Porque el fuego, el carbón, la leña siempre estaba encendido allí. Cómo levantar esa llama ardiente. Y Dios nos está pidiendo ahora que usted y yo podemos hacerlo. ¿De qué manera? Orando. Orando en las madrugadas. ¿Qué hacía Jesús, amados hermanos? ¿Él dormía todo el día, toda la mañana, toda la noche? No. Aún siendo hijo del Dios Altísimo, él se apartaba de sus discípulos y le decía a los discípulos, oren para que no entren en tentación.
y él iba a un lugar apartado y doblaba rodilla y se llenaba del poder de Dios. Es por eso que Jesús, cada que él iba a las aldeas, a cualquier lugar, él hacía milagros todos los días, las 24 horas. Y el pueblo lo seguía no porque iban a ver el milagro, porque daba el alimento. El alimento se multiplicaba. Muchos eran sanados y se olvidaban. Eso pasa en la actualidad. Muchos somos sanados y nos olvidamos de que Dios nos levantó. Pero ahí está Dios diciéndote, no te apartes de mí. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y está conmigo. Esfuérzate que yo te levantaré, yo te sustentaré. Eso nos dice la palabra de Dios. Y en Levítico 6:13, que es algo tan grande que dice, y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará como la alabanza, ¿no verdad? Está vivo, está ardiente. Y qué maravilloso que usted y yo tengamos un altar donde esté el fuego ardiente, que solamente el poder de Dios esté en nosotros y usted pueda hacer el milagro. La palabra de Dios dice que Dios nos ha dado el poder y la autoridad para pisar serpientes y escorpiones y hollar. Y la oración que usted haga por un enfermo será escuchada y el poder de Dios levantará al enfermo, porque es usted el que está orando, es la hermana que está orando. ¿Por qué? Porque está en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Todos podemos hacer milagros, amados hermanos, pero ¿por quién? Solo en el nombre de Jesucristo, solo en el nombre del poder de Dios. Solo Él, a través de nosotros, puede haber un milagro, pero solamente con el poder de Dios. Y los altares que habían, amados hermanos, cuando el sacerdote iba, en ese entonces, en ese tiempo, el sacerdote tenía que estar en comunión con Dios, libre de pecado, libre de todo, ninguna mancha, ninguna arruga en su vestimenta. Obviamente que estamos hablando literalmente, pero es de su corazón. Cuando el sacerdote iba al lugar santo, solamente tenía que entrar él una vez al año, llevando todo y la expiación de los pecados y haciendo un sacrificio de pecado. Y la campanita que iba en sus pies para saber que él estaba vivo, porque si la campanita no sonaba, quiere decir que él ya había muerto en la presencia de Dios, porque es un lugar santo. Pero ahora en la actualidad, usted y yo podemos llegar al lugar santo. ¿A través de quién? De Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Solo Él intercede por nosotros. Porque antes de ir al Padre tenemos que ir ¿a dónde? A donde Jesús. Jesucristo, sáname. Jesús, libértame. Límpiame con tu sangre. Tu sangre tiene poder. Así lo dice la palabra de Dios. La sangre de Jesucristo tiene el poder de sanar, de librar. Porque Él llevó todas las enfermedades en la cruz, como habíamos visto en la semana cuando fue crucificado Jesús. Pero ahorita estamos hablando, amados hermanos, de cómo levantar ese altar. Abraham, Moisés, Noé, cada uno de ellos levantó un altar de sacrificio para Dios, pero asimismo se levantan altares de agradecimientos para Dios. Cuando usted es sanado, ¿qué es lo que hay? Alegría, gozo, y usted no sabe cómo darle gracias a Dios, pero Dios sabe que su corazón está muy cerca del trono de Dios. Y en eso es lo que nosotros tenemos que pensar, amados hermanos, en conocer no solamente
hacedor de milagro, sino conocer al que hace el milagro, conocer bien a Jesús. Porque a veces decimos, soy cristiano, sí, pero no hacemos la voluntad de Jesús. Queremos decir, voy a la iglesia, pero ¿a qué voy a la iglesia? Solamente allí leeré la Biblia, solamente allí me pondré a cuenta con Dios y luego terminó el encuentro con Dios. Como Abraham, David, Salomón, todos estos hombres de Dios tuvieron pruebas difíciles, pero nunca quedaron allí derrotados. Siempre estuvieron buscando más de Dios. Igual como nosotros, fallamos, nos enfermamos, tenemos que pasar a veces un desierto, amados hermanos, para no menguar nuestra fe. Porque si la iglesia estuviese toda feliz, ¿a quién buscaríamos? Si tenemos salud, tenemos todo. Ahorita estamos aquí por agradecimiento a quién? A Dios. Por la sanidad y la restauración de mi alma, de mi cuerpo, de mi vida, de mi hogar, de mi familia. Pero por algo estoy aquí. Porque Dios ha hecho algo en mi parentela. Y la palabra de Dios también nos dice, amados hermanos, que un altar puede apagarse por la ceniza. La ceniza apaga el fuego del carbón y de la llama de la leña. Cuando no se mueve o no movemos todo el carbón, la ceniza va apagando. ¿Y cuál vendría a ser esa ceniza que va a cubrir nuestro cuerpo, nuestra llama? El desánimo. Hoy no oro, hoy no voy a la iglesia, hoy no leo la Biblia, mañana. Entonces, ¿qué le estoy dando? ¿Prioridad a quién? Al enemigo. El desánimo me está diciendo, hoy no, mañana sí. Allí viene la ceniza y viene a bajar la llama del carbón encendido y de la propia leña. Y Dios nos está pidiendo que esa leña tiene que estar viva, tiene que estar con esa fe ferviente. Y al tener esa fe, solo la fe mantiene nuestra alma conectada con Dios. Porque cuando decaemos de fe, no hay nadie quien nos las levante. Solo nosotros mismos tenemos que llevar esa fe, autoalimentarnos. Porque ¿quién de nosotros no ha fallado en la fe que ha menguado? Díganmelo a mí. Pero ahí he estado. Señor, perdóname por lo que te voy a preguntar. Perdóname por lo que te voy a preguntar. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Si te sirvo. Entonces, es una pregunta que nos estamos haciendo todo, pero esa pregunta tiene una respuesta. Dios quiere y Dios nos quiere mantener que nosotros estemos activos. Yo en mi vida he pasado tormentas difíciles, complicadas, tanto, amados hermanos, de que hasta me he querido quitar la vida. Y usted me ve, ora. Pero llega un momento que bajonea. Pero ahí está Dios. Ahí está el poder de Dios. No, no es en tu tiempo, es en mi tiempo. Y te levantas porque tienes que buscarme, tienes que orar, tienes que vigilar. Y lo ha hecho. Por algo lo ha de ver hacer. Por algo lo ha hecho en mi vida. Y lo que yo he pasado, yo le estoy diciendo a usted que no es fácil. No es fácil, amados hermanos. Allí Dios nos está viendo y nos está moldeando, viendo hasta cuándo y dónde la leña está ardiente en mí. Y ese es el proceder que he dicho, Señor, si tú me tienes aquí, seguiré contigo. Tú conmigo,
y yo contigo, por un propósito. Amén. Pero Dios nos dice, en este momento, Dios nos está hablando que tenemos que tener y tenemos que levantar un altar en las madrugadas. Levantarnos a orar en la madrugada porque es la mejor oración que usted y yo podamos hacer mientras el resto está dormido, mientras la peatonal está tranquila, usted orando, doblando rodillas y le aseguro que Dios va a tener ese encuentro con Dios y usted no va a quererse separar de la presencia de Dios. Ese es el número punto, buscar a Dios en la mañana. Punto número 2. ¿Cómo está nuestro altar? La pregunta que hice al inicio. ¿Cómo está mi altar? ¿Alto? ¿Bajo? ¿Medio? ¿O bajo? ¿Cómo está mi altar? ¿Cómo está mi búsqueda? ¿Cómo está Dios conmigo? Dios puede estar bien conmigo, pero yo con Él, si nos enojamos a veces con Dios, ¿nos enojamos o no enojamos con Dios, amados hermanos? Cuando no recibimos el milagro ya. Y le decimos, como yo le dije, Señor, ¿por qué yo? Tú sabrás. Somos humanos, pero ahí está el perdón de Dios para alcanzar sus misericordia. ¿Cómo sacar la ceniza que está apagando el fuego, amados hermanos? ¿Cómo usted saca la ceniza que está apagando el fuego? Llevando cada día leña. ¿Y cuál es la leña literal que nosotros tenemos? La lectura de la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Hoy recibió un mensaje, mañana recibirá otro mensaje y así sucesivamente. La fe va aumentando en nuestro ser, en nuestra petición. Es tan difícil, amados hermanos, cuando nos reconciliamos con Dios y luego nos apartamos de Dios. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, ¿qué vienen? Tormentas. Se nos mueve el piso por todo. ¿Y qué es lo que cuando nosotros oramos, qué decimos? Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, fortaléceme. Tú tienes el poder para sanar, tú tienes el poder para restaurar, tienes el poder de levantar mi vida. Él lo tiene, pero nosotros tenemos que tener la otra parte de buscar a Jesús, de buscar el rostro de Dios, de buscar la presencia del Dios Altísimo. No dejemos apagar la llama, amados hermanos, de lo que Dios nos ha dado. Que no nos separe nada del amor de Dios, nada de su búsqueda, en el trabajo, en casa, en cualquier momento. En el bus es cuando uno más reflexiona en el bus. A mí me pasa eso. Yo reflexiono en el bus cuando voy, veo la naturaleza y digo lo que Dios ha hecho. Cómo Dios nos ha dado lo mejor y nosotros no hemos hecho nada. Pero qué satisfacción es cuando usted, los hermanos que salen a evangelizar, llevan ese mensaje de la palabra de Dios. Ahí están levantando un altar de ¿qué? De oración, de fe. Ese altar debe de tener el fuego ardiente por las almas para que estén aquí, así como un día nosotros estuvimos perdidos y fuimos encontrados por aquel amigo, por aquel pastor, por aquel mensaje, porque Dios permitió de que llegara ese mensaje a nosotros. Qué satisfacción es cuando alguien viene, el hermano me invitó, su palabra que llevó del mensaje de Dios me restauró y aquí estoy. Es gratificante, pero toda la gloria es para Dios. Solo para nosotros es el gozo, amados hermanos. El gozo para usted, el gozo para mí, pero la gloria, la honra es para Dios. Entonces tenemos la oración en la mañana, obviamente en la madrugada, la lectura de la palabra de Dios, el ayuno, la búsqueda
esa búsqueda entre hermanos. Por eso que la vez anterior tratamos y hablamos cómo orar en familia, que viene pegado a lo que estamos hablando ahorita. Cómo levantar ese altar de oración en la familia. ¿Qué nos distrae de orar en familia? El celular, la TV, el cansancio. ¿Qué más nos distrae de nosotros? El trabajo. Entonces, eso nos distrae de la presencia y de la búsqueda de Dios. Nuestro alimento es la palabra, el ayuno, hablar con Dios, dar el mensaje, leer la palabra de Dios. ¿Cómo venció Jesús al enemigo en el desierto? ¿Cómo lo venció? Estaba en ayuno, lo tentó, pero ¿con qué lo venció? Con la palabra. Le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando le dijo, todos los reinos te los doy, si postrados me adoraras. ¿Y qué le dijo Jesús? Usted lo ha dicho. Convierte estas piedras en pan. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca. Nuestra palabra es la que está en la Biblia, la que usted está leyendo y quedándose en la mente, que la palabra de Dios dice en Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún usted y yo no conocemos, porque el poder de Dios es sobrenatural, es grande, es inmenso. No conocemos todavía, amados hermanos, tanto de Dios, porque cada día lo estamos llegando a conocer. Cuando se le presentó a Moisés en la zarza, ¿qué le dijo? Quítate las sandalias porque el suelo donde está santo es. Esta casa es un lugar santo. El altar es un lugar santo. Un lugar donde está la misma presencia de Dios. ¿Y quiénes nos postramos aquí? Usted, yo y todos los que vengan a la casa de Dios. Entonces, amados hermanos, tenemos el mensaje de la palabra de Dios. Cómo levantar un altar familiar, cómo tener ese fuego ardiente de Dios en nuestras vidas. Usted lo sabe, yo lo sé. La búsqueda, eso es lo más grande que Dios nos está buscando, que usted y yo estemos con Él. ¿Cómo lo buscaba David? ¿Cómo Abraham, Moisés, Dorca, Ruth? Y tenemos un ejemplo, el de cuando envió los espías a las murallas de Jericó. Rahab, una mujer que le dijo, yo quiero conocer ese Dios que tú tienes, porque la vida que llevaba ella era agobiante, era una vida impura. Pero ella dijo, yo quiero conocer al Dios de los judíos, yo quiero conocer al Dios que tú predicas, eso quiero conocerlo yo. Y fue salva, fue la única de todos los que vivían ahí en Jericó que se salvó, porque le creyó. Y a veces nosotros tenemos que nos pase algo para creer en el poder de Dios. Amén. Vamos a orar por los enfermos que fueron ungidos. Pónganse de pie. Pido a los colaboradores, a los diáconos, estar atento a la oración de ellos, a los hermanos que están en las sillitas, desocupemos aquí para que ellos pasen acá, a los hermanos.